Cuando hablamos de vivienda tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, la propiedad o la titularidad de dominio de ese inmueble, es decir, ¿quiénes son los dueños? Seguramente si estamos hablando de un bien inmueble dentro del matrimonio, se presume que el inmueble es una propiedad ganancial, el 50% de cada cónyuge. Pero esto tiene que ver con otro aspecto, con la titularidad de dominio, con quién o quiénes son los dueños. Un tema fundamental en este caso es el de la atribución del uso de la vivienda familiar, que para nada contradice ni modifica esta titularidad de dominio que hice referencia recién. El uso de la atribución del hogar eh, es, de alguna manera, quiénes van a seguir viviendo en esta casa, que seguramente de ambos cónyuges, a partir del divorcio. Y por lo general, lo que se establece, especialmente si hay hijos menores en común, que esa atribución del uso de la vivienda familiar la lleve adelante quien va a ejercer el cuidado personal o tenencia de los hijos. Entonces, se privilegia a quienes se encuentran en una situación de mayor necesidad o de mayor vulnerabilidad para atribuirle el uso de la vivienda. Entonces, si uno de los cónyuges, ya sea la mamá o el papá, es el que va a ejercer la tenencia o el cuidado personal, tiene la prioridad para que se le otorgue el uso de la vivienda familiar y por lo general esto es hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. Pero hay situaciones en las que no hay hijos menores de edad, pero nos encontramos, por ejemplo, que uno de los cónyuges tiene un problema de salud delicado. Entonces también se le puede otorgar a ese cónyuge con un problema de salud el uso de la vivienda familiar. Y Claro. también se establece cuál es el plazo. Mm. Después en un futuro, como esta figura jurídica no contradice al de la propiedad, bueno, oportunamente se decidirá cuál es el fin último del inmueble. Y después porque también está el caso de un alquiler, ¿no? O sea, si la vivienda está alquilada, ahí la situación eh, es como más compleja, ¿no? Porque ¿qué hacemos? O sea, esperamos que se venza el contrato y, o sea, digo, en general, pues muy variada la respuesta, digo, pero me parece que apuntar a un contrato que está en la mitad de camino, digamos, ahí ¿qué hacemos? Se declara, o sea, hay una sentencia de divorcio y dentro de la propuesta cuál podría ser, o para que más o menos se entienda la tendencia o la propuesta para qué lado podría encaminarse mejor, entendiendo cuál es la frecuencia de un, o sea, de un juez que viene diciendo en relación a los alquileres, ¿no? O sea, como para saber para dónde mirar en el caso de que esté en esa situación. Claro, para este tema también es importante considerar, y yo enfatizo algunas cuestiones que me parece fundamental que las tengamos en cuenta. Por un lado, todos los temas que estamos hablando en relación a esta figura que es el divorcio, está inmerso en el derecho de familia, que es un derecho absolutamente subjetivo y donde realmente cada caso es particular. Por eso la ley en este caso, y en el caso del divorcio que les mencionaba recién, encontramos disposiciones a partir del artículo 435 y siguientes, nos da como herramienta a los abogados la facilidad de poder adaptar la norma, flexibilizarla para cada caso en particular. Y como podemos mencionar a modo de ejemplo o supuestos distintas realidades, como esta realidad que vos decís, bueno, en relación al inmueble, está bien, la propiedad puede ser el 50% para cada cónyuge, porque es un bien ganancial. Pero puede pasar que se le otorgue la atribución del uso familiar al cónyuge que tiene hijos menores de edad. Una opción. Otra opción, que no haya hijos menores, como les comentaba recién, pero uno de los cónyuges se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, un problema de salud. También se le puede atribuir el uso de la vivienda. Pero nos podemos encontrar con que hay un inmueble que está alquilado y que los locatarios son personas terceras a esta familia, ¿no? A estos cónyuges. Entonces, la realidad es que se tiene que cumplir la vigencia del contrato de alquiler y como se presume que el bien es ganancial, de las cuotas locativas se deduce si hay un gasto, por ejemplo, el pago del impuesto, en provincia de Buenos Aires sería el impuesto ARBA, que por lo general lo pagan los propietarios, y del resto
el 50% le correspondería a cada uno de los cónyuges hasta tanto se finalice el contrato. Claro, Pero también puede pasar, Nati, que no digo que sea tan habitual, pero hay varios casos en que hay un solo inmueble ganancial. Y en ese inmueble vive un cónyuge, no los dos. El otro cónyuge alquila un departamento, por ejemplo. No hay problemas de salud, no hay hijos menores de edad. Ambos esposos están más o menos en igualdad de condiciones para poder alquilar, porque tienen trabajos que no se tienen los mismos ingresos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría en este caso donde uno de los cónyuges vive en un inmueble cuya titularidad es de los dos y el otro cónyuge no vive en ese inmueble? Entonces, en este caso, la ley también lo que permite es el pago de un canon locativo. claro. Es decir, si yo estoy viviendo en un inmueble que también le corresponde a mi esposo y en la cuota locativa o el valor en el mercado del alquiler es de 20.000 pesos, estoy enunciando un monto simbólico, entonces yo mensualmente, a modo de canon locativo, le tendría que abonar a mi cónyuge o excónyuge el 50% de ese valor. En este ejemplo sería 10.000 pesos. O Se sea, entiende. también puede suceder Sí, esta situación. y hay situaciones que hasta en esa vivienda pueden llegarse a formar nuevas familias y entonces se hace todo, ¿no? Y bueno, entonces ahí siempre hay una porción que le corresponde al que se fue y bueno, cómo se compensa y es ahí a través de una cuota locativa o, bueno, eso se verá, pero siempre se va a presentar en la propuesta, digamos, que se haga este tipo de situaciones, pero está bueno saberlas, porque a lo mejor, digo, hay momentos que no se plantean, digo, y siempre hay, digamos, posibilidad de plantearlo a posteriori, o sea, pues, cuestiones que vos en su momento no las viste o no las anticipaste o que después se fueron complicando, siempre hay posibilidades de reformarlas, modificarlas, digo, ante el juez, ¿cómo opera eso? Exactamente. En este convenio regulador que acompañaría el divorcio, se puede llegar a acuerdos de acuerdo a distintas cuestiones, refiero. Uno puede acordar con el otro cónyuge el destino, no sé, el uso de la vivienda familiar, porque el cónyuge que se lo atribuye al otro entiende que va a vivir solamente con el hijo en común. Y de esta manera se homologa el expediente de divorcio conjuntamente con este acuerdo que en principio fue definitivo. Pasan meses o años y esta realidad se modifica porque se suma al excónyuge, padre o madre del hijo en común, otras personas, otros familiares. Entonces el hecho que en un momento fáctico esta realidad era diferente, por eso el cónyuge asintió la atribución del uso de la vivienda, y así se homologó. Hago hincapié en que fue definitivo, como lo definitivo en el derecho de familia es relativo, si cambian las circunstancias en un futuro, también se puede modificar. Y una modificación, un convenio posterior, reemplaza al convenio anterior. Bien.